Y a lo mejor ni siquiera es un hecho de abolirlos, de acabar con ellos, es dejar de celebrarlos. Bienvenido a todos a otro programa de Rusarín Bros, tradicionalmente descrito como Oprah, pero para bros. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Asier es un amigo que conocí hace mucho tiempo, de hecho aquí en Monterrey, cuando di una de mis primeras conferencias públicas, hace bastante tiempo, güey. ¿Te acuerdas más o menos cuándo fue que dimos esa conferencia? Pues igual 2008 puede ser o así. ¿2008? ¿11 años? ¿No? O Joder, güey. La primera que diste, ¿eh? Sí, tu primera fue en Estados Unidos, ¿no? La primera fue en Estados Unidos, en San Diego. Y luego di unas... Bueno, no sé, una de las primeras. Me acuerdo que acababa de empezar el tema de las conferencias. Puede ser. 2006 o no lo sé. Pero bueno, caso que tenemos mucho que conocernos. Después de eso nos volvimos súper amigos. Salimos a tomar aquí, luego seguimos platicando. Nos volvimos a ver, yo creo que en Singapur, luego en París. Sí. Y digo, en diferentes lugares del mundo por diferentes motivos, pero pues mantuvimos ahí siempre como la amistad muy de respeto, muy intelectual, compartimos clientes y demás, hicimos un par de cosillas ahí, muy interesante. Pero oye, Asier, digo, para la gente que te está conociendo, si quieres cuéntanos un poquito tu historia primero, o sea, quién eres, qué has hecho, qué estudiaste, tu background y después vemos el tema. Hombre, ¿Sí? Lo quiero contar desde el background para un poco abordar el tema que tenemos, ¿no? Claro. Yo estudié Bellas Artes, o sea, tengo 49 años ahora. Ajá. Estudié Bellas Artes y empecé como una carrera de... No tengo ninguna habilidad manual, ni sé pintar, ni sé mezclar colores, ni nunca he querido saber. Ni nunca he querido saber dibujar, claro, en la facultad o en la Escuela de Bellas Artes. Claro. A base de hacerlo sí coges cierta destreza, pero no quería tenerlo porque eso te lleva también como a tener un enfoque, ¿no? Sí. Y mi interés era como, ¿qué hay detrás de esta cosa del arte contemporáneo conceptual o de Duchamp o del dadaísmo o esta actitud de revolucionaria pero desde lo intelectual, pero que a la vez no se sabe qué espacio social ubica, ¿no? Se ubica si es en un museo donde solo va la gente pudiente y de alta cultura, o si existe dinero, sí, porque claro, una de las críticas es cómo el mercado del arte es un mercado todavía medieval, casi, ¿no? Por justamente el modelo de negocio que tiene Piclas, ¿no? Que quizás tiene que ser así, no voy a entrar en eso. Entonces, me fue bien, empecé a tener una carrera de artista internacional. Sí. Y cuando tenía 30 años me invitaron a hacer un seminario internacional que lo llamé PowerPoint Revolution. PowerPoint Revolution. Versus Business. Y era una idea de estudiar el rol social del arte y de los negocios, o cómo desmontar, de construirlos, si quieres, que era como muy momento postmoderno de construcción, etcétera, etcétera. Y simultáneamente había hecho los últimos proyectos que hice en arte a finales de los 90, a principios de los 2000, que por ejemplo uno fue el intento de batir el récord Guinness del mundo de personas. No sé si me platicaste. Está buenísimo. En un sitio que lo intentamos hacer en Belfast. ¿En Belfast? Ahí estuvimos. Sí. Y era la época que Bill Clinton empezó a ir a Irlanda del Norte dentro del proceso de paz, con lo cual no era un sitio casual para hacer el proyecto, sino era un intento de hacer un proyecto político y con todas las palabras, pero no partidista, y que fuera también efímero, porque si no, como artista, yo durante un año estuve yendo una vez al mes a Belfast, etcétera, etcétera, para preparar el proyecto, pero luego tú te vas, ¿no? Entonces lo del arte también es muy poco sostenible, en un sentido... Tienes que hacer algo más. Tú te desvinculas, es como, no, yo he hecho esto y uso las fotos para comprobarlo y mis publicaciones, pero... Entonces, como que sea sostenible porque es efímero en ese sentido, y también con una reflexión sobre crítica sin respuesta sobre la participación social y los números, ¿no? En el sentido, en España vuelve a haber elecciones este domingo 10 de noviembre, entonces se cuentan los votos o la participación que tenemos a día de hoy en la democracia de representación
que es la misma que en México o en casi todos los países del mundo, es una persona un voto y entonces luego entre los partidos negocian o lo que sea, ¿no? Pero pensando también un poco no riéndome, sino con esta reflexión crítica de cómo puntúan las cosas o toda esta reflexión de las métricas, incluso en ámbitos de negocio, ahora los que yo trabajo, que es más de service design y experience design, nuestros clientes siempre tienen muchas preocupaciones, ¿no? También de las métricas, que todo tiene sentido, ¿no? Pero creo que todavía hay un trabajo que hacer de repensar las métricas, ¿no? Porque evidentemente el cliente quiere las métricas, las que mide fácil, ¿no? Es de cuánto dinero gasto, claro, cuánto gano, y cuánto he ingresado y cuánto me queda, ¿no? Y esa es la métrica importante, entiendo, para una empresa, pero pueden ser también otras cosas de satisfacción de trabajadores, satisfacción de clientes, muchas más otras cosas. Y es un momento de la parte económica. Digo, la verdad es que, o sea, hay muchas cosas que hablar. Creo que ya tenemos un par de cuestiones. Muchas. Yo creo que el tema del arte es un poco más extenso. Si quieres, ahorita regresamos a ese tema porque siento que es una parte muy central. Pero algo que mencionaste ahorita de esta idea de cómo tanto la política como la narrativa mediática y obviamente pues también la operación del mercado tiende a reducir toda esta numerología, o sea, tiende a reducir toda estadística, ¿no? Y digo, acaba de pasar algo horrible en México ayer salió la noticia de una familia, de una comunidad mormona que está entre Sonora y Chihuahua, que son dos estados aquí en México, y hubo una catástrofe de unos narcotraficantes que acribillaron una familia y creo que mataron a 3 mujeres y 6 niños o algo así. La familia Lebrón, que es... Levarón, perdón. 9 niños hasta ahorita muertos. Entonces fue así algo sumamente trágico, traumático. Y justo lo que estaba escribiendo hoy en la mañana en Twitter es como... O sea, qué feo que pasen estas cosas, o sea, que mueran bebés de 6 meses y se vuelven estadísticas en una narrativa política. ¿Sabes? O sea, se vuelven como esta herramienta de intercambio de, no, pues eran 9, son 6, es 7 y un desaparecido. O sea, ¿en qué momento reducimos esto como a headlines de una noticia y la gente se reduce a números? Y como tú dices, ¿no? O sea, está este tema de, pues, una persona, un voto. Entonces, a fin de cuentas, pues, toda la política parece ser una construcción de estadística. O sea, parece ser una construcción de el poder según el número de personas que está por detrás de ti. Y lo raro, que esto como compromete mucho el valor de la individualidad, de la subjetividad, del humano, ¿no? De lo que somos. O sea, yo como padre no me imagino el dolor de perder un hijo, güey. Imagínate perder 9. O sea, ¿qué haces? O sea, ¿cómo consuelas? ¿Cómo sigues adelante? ¿Cómo pasas? Y por otro lado, es tan feo ver cómo los medios en general nada más agarran este tipo de cosas y lo transforman en un número de shock y reducen pues este sufrimiento a números, ¿no? O sea, no sé, y me parece muy, muy admirable el trabajo que hiciste de decir, pues digo, el arte, o sea, como herramienta subversiva, pues tiene un rol de crítica social y de crítica política y tiene que jugar ese papel un poco más activo, más de espejo inclusive, de levantarnos a la cara para ver la hipocresía con la que operamos día a día y obviamente pues la complejidad que es cómo puedes hacer eso siendo arte, si a fin de cuentas eso pues implica lo que dices, lo efímero del arte, lo intangible del resultado, lo difícil que es monetizarlo, pues obviamente por más exitoso o no que haya sido, pues eso no te paga la renta, no te da de comer, no te mantiene vivo, no te mantiene competitivo en el juego, no sé, es un tema muy complejo. Hombre, para mí, en mi práctica de arte siempre yo me veía literalmente proveedor de servicios, ¿no? Entonces, no podía ser que en muchas exposiciones de arte contemporáneo cobraran las personas que hacen la iluminación, que pintan las galerías, que hacen el transporte, y el artista o el artista no cobre, a no ser que sea una expo para vender de una galería comercial, sí, claro. Etcétera. Pero sí, un centro de arte o lo que sea, creo que ya las reglas tienen que ser otras, ¿no? Porque la economía es otra. Y entonces yo decía, no, yo un presupuesto tal. Con lo cual siempre lo planteaba así. Y gran parte del trabajo mío en este proyecto que se llamaba Kisarama era identificar sponsors, identificar partners con quienes hacer el proyecto, desde partners mediáticos hasta Coca-Cola, que entra como partner, o la línea de autobuses públicos para que pueda llevar las parejas del centro de Belfast al espacio donde se hizo en Belfast. Entonces tienes que hacer todos esos acuerdos
y te conviertes como en un spokesman, en un frontman del evento, saliendo en late night shows, haciendo la promo súper banal, pero claro, tú también inventas un proyecto que se percibe como súper cheesy, vamos a decir, como súper hortera, que no sé si funciona en mexicano hortera. Más o menos, sí. Pues cheesy, sí. ¿Cómo se dice cheesy? cheesy? Pero de repente, claro, estás en una viñeta política en el Sunday Times. Claro. Entonces, antes del evento, ¿no? Con lo cual estás participando de todo el imaginario noticiero político, ¿no? Sí. Claro. Y cuando hicimos el evento, Sky News y BBC 24, que ahora creo que se llama BBC World o algo así, retransmitían en directo. Y todavía no era la era de internet. Wow. Con lo cual venían con camiones enteros de transmisión. Grandes, Neta. etcétera, etcétera, ¿no? Qué cool. Pues lo que tú has enfrentado, la verdad, es algo, pues es una batalla muy antigua, ¿no? Que es el arte por arte en sí o el arte por generar algo, ¿no? Digo, Claro. algo me refiero a que, pero ahí está la pregunta, ¿generar algo para qué? O sea, generar algo de capital, algo de cambio, porque también el arte no se puede hacer sin algo de capital, o nadie la ve. ¿El arte es arte si nadie la observa? Es una pregunta que habría que contestar, porque también el arte es arte si se vende, si se le pone un precio. Pues yo creo que, digo, ese es un tema que hemos platicado bastante en varios episodios en el podcast. Digo, se me haría increíble que nos pudieras Dar tu postura. hacerte esas preguntas a ti, que tú tienes toda esta trayectoria. Porque... Para mí, Sí. el arte tiene que tener un factor meta-referencial, siempre, o incluso cualquier actividad, ¿no? O sea, que piensa sobre la propia estructura Claro. sobre la que estás trabajando. Critica la propia estructura en la que está sobrepuesta. O sea, Y tiene que tener una intención, bueno, perdón, siempre lo voy a poner como así, ¿vale? Sí, claro. Y hay una intención deconstructiva desde dentro que reflexiona sobre el propio medio. Pero no puede ser solo un ejercicio formal. Sí, claro. Si el ejercicio formal, creo, en mi opinión, tiene que ser utilizado para producir otras cosas. Sí, porque si no sería automasturbatorio también. O sea, si se queda solo en ese sentido de la metacrítica, o sea, lo que me parece que tiene que haber como esta respiración, ¿no? O sea, tiene que haber un proceso como de lo que está pasando en la metacrítica, porque a fin de cuentas, si tú solo reflexionas sobre la estructura del arte en sí y haces esta metacrítica sobre el contexto, sobre el periodo histórico, sobre la forma en la que estás usando para hacer la comunicación, pero no tienes un objetivo de cambio, de visión o de mínimo de evocar algo, de despertar algo, pues ¿cuál es el punto? ¿A pura metacrítica? sí. Luego, para mí sí hay otro factor que sigue latente en el tiempo, ¿vale? No es Claro. solo durante el arte. Sí, respondiéndote, Mateus, a lo que decías del para qué, ¿no? Sí. Creo que hay para mí parte de la idea también de dejar el arte es porque necesito siempre curvas de aprendizaje muy empinadas, como muy exigentes. Que quizás va a llegar un momento de cansancio, no lo sé, pero por ahora todo me lleva a tener experiencias un poco duras, no realmente satisfactorias a veces en la consecuencia. Muy bueno, muy bueno. Porque quizás no lo he gestionado bien, por lo que sea, ¿no? Pero es la necesidad de tener un conocimiento experimental propio. Sí. No quiere decir que no me creo las palabras de otro, sino que en la acción hay experimentación y hay aprendizaje. Sí, claro. Sí, claro. No precisamente es original, ¿eh? A veces es para mí y otras veces puede ser original para todo el mundo, pero Claro. Con lo cual sí hay una parte del ejercicio global que puede ser solo para uno porque requiere de pasar por esa experiencia. Claro. Una experiencia individual. No es místico, es lo que digo, ni es hippie. No, claro, es algo fenomenológico. No, claro, no. El arte tiene, pues digo, profundas ramificaciones en el ser, ¿no? En lo que es ser una persona. Parte de lo que es ser es tener la capacidad de crear arte, ¿no? Es algo que también estamos platicando sobre el tema de que si los robots pueden crear arte. Y la verdad es que, pues, para mí el arte es un tema exclusivamente humano. Pero bueno, volviendo a ese tema, para mí ser artista es de cierta manera ser guerrillero. O sea, porque estás en constante lucha contra mecanismos gigantes en todo el mundo, económicos, capitalistas o socialistas, o sea, sistemas de gobierno, y es muy difícil crear algo en donde, tú mismo lo dijiste en el tema de los proveedores y de los pagos y todo,
que es muy complicado, también por la misma naturaleza del arte, que es muy complicado ponerle un valor a cierto punto del arte. Y la misma definición de arte, no sé quién fue el que lo dijo, pero ¿te acuerdas que esta frase la hemos dicho muchas veces? Pero es de que si le pones un precio al arte ya no es arte. Entonces... Bueno, yo no estoy de acuerdo, porque es como cuando Andy Warhol pintaba metiendo más polvo de diamante o más X materia prima que cotiza en bolsa, vamos a decir, él está haciendo una metareferencia en ese sentido que decía. Claro, al valor bursátil del arte. Buena al mercado y siendo supermercado. Pero me acabo de acordar que la primera vez que fui a México fui como artista. ¿Sí? No me acordaba. ¿Viniste como artista? Sí, claro. La primera vez que viniste aquí fue como artista todavía. Una galería de La Joya en San Diego. Sí. Me invitó en el 95 quizás, o 96, no, 95 quizás, a ir a un proyecto que creo que se sigue haciendo, es como de arte de frontera Insight, y se hace en Tijuana y San Diego. Sigue siendo súper vigente el tema, Buenísimo, bueno, había cosas muy desiguales, etcétera, etcétera, pero muy continuamos con la desigualdad. No mucho ha cambiado. Lo interesante era invitado por supergüeros de dinero, del mercado, de galerías. Supergüeros. Y entonces vamos a la inauguración a Tijuana y era todo popular, la locura. Buenísimo. No sé qué grupos de música tocaban en la Plaza de Toros de Tijuana. Y en la parte de San Diego era una recepción privada en una casa de superlujo. Entonces, el contraste. Un lugar socialmente ocupa, o sea, en México era el gobierno el que apoyaba. Y acá era iniciativa privada. California era iniciativa privada, ¿no? Qué raro. Entonces, ¿cuál es la ubicación de las cosas? Socialmente eran radicalmente diferentes. Entonces, mi primera confrontación fue con Tijuana. Y bueno, fue una época increíble. Oye, Asier, y el muro no entraba el agua, había artistas que intervenían, o sea, era muy dinámico. Oye, Asier, ¿y te consideras artista todavía? O sea, ¿sigues produciendo arte? ¿O cómo vives con ese? Porque pues digo, o sea, esa fue tu profesión, eso escogiste en algún momento de tu vida. O sea, hay otro tema que me gustaría platicar contigo, que es el que comentamos de qué está pasando en general con el tema de la política, las revoltas y las manifestaciones, que es algo que me gustaría que llegáramos ahí. Pero antes, o sea, sí me gustaría ver, o sea, cómo has hecho paz con este proceso de, o sea, empezaste como artista, digamos que te diste a conocer como artista, migraste al tema de Service y Experience Design, que de alguna manera pues también te ha ido bien. O sea, ¿cómo vive en ti todavía esa alma que quiere hacer arte? Porque pues el arte a mí más me suena como un tema de, o sea, el artista casi no tiene opción de hacer arte, es algo que te duele si no lo haces, ¿no? O sea, es algo como, digo, obviamente lo estoy poetizando un poco, pero no lo vivo así, ¿eh? ¿No? ¿Cómo es para ti en lo personal? Cuando hacía arte, bueno, y ahora mismo tampoco, nunca consumía arte. Solo iba a ver exposiciones. Sí tenía que ver porque yo iba a exponer en ese sitio, sí tenía que ver la obra de Mateus porque Mateus iba a exponer conmigo, entonces tenía que saber cuál era el trabajo de Mateus. Nunca me he visto como un art consumer, porque hay un consumerismo de arte que no me interesa. Pero la parte de crear... Como un consumista de arte. Sí, pero creo que para mí es más cuál es mi proceso creativo, ¿no? Pero no tengo una pulsión poética de que me corto las venas si no escribo, si no dibujo. No. El approach es quizás excesivamente conceptual, frío pero divertido, warholiano, vamos a decir. Entonces, es como... No, y creo que Warhol está bien porque creo que para mí tiene una actividad política radical. Hizo un cambio. Digo, porque parece que solo el arte político puede ser siempre de izquierdas, ¿no? Y yo creo que tiene que poder, o sea, lo que se vende como arte político tal, ¿no? Y yo creo que tiene que ser arte bueno, arte interesante, ¿no? Me da igual si es derechas o izquierdas o las que sean, pero no. Últimamente lo que sí me ha pasado es que con la edad, vamos a decir algo así, entonces ha habido varias retrospectivas donde está catalogado mi trabajo de arte de los 90 y entonces me han pedido trabajos, me han pedido dar charlas en Holanda, en Francia y en España sobre los proyectos que hice. Incluso ahora hay 2 museos interesados
en adquirir cosas que lo que son. Qué padre. Es como... No hay cosas porque yo no hacía proyectos materiales, pero serían como legados de diferentes elementos. Claro. Como más un archivo de como exhibiciones o instalaciones. Sí. Ya. Se acerca a instalaciones, no son instalaciones, pero como unas reactivaciones, porque hay unas cosas que son... Que son efímeras. Y te ves... proyecto que es una performance donde cuando lo hice por primera vez, yo creo que en el 96, había periódicos gratuitos de anuncios por palabras, ¿sí? Que como que venden cosas o intercambio de cosas. A día de hoy no existen. No sé si en México existen, pero en Europa no existen. Entonces no, creo que aquí tampoco. Internet, etcétera, etcétera. Y entonces el proyecto era, si vienes vestido con algo naranja, depende de la serie que hacía, o naranja, o rosa, o color plata, creo que hice, también algún color más, recibías un cóctel gratis. A esta dirección, este día, a esta hora. Entonces es el día del opening de la exposición y entonces evidentemente hay tragos para todo el mundo, más o menos alcohol, lo que quieras, y lo que sucedía es que había una agrupación de personas o no de que colores venían con un color que se veía bastante de lejos. Qué padre, está interesante. La performance siempre sucedía porque otra idea del arte de performance es cómo se inscribe en el mundo real, ¿no? Y qué duración tiene. ¿Cuándo se acaba la performance? ¿Es cuando el artista se mata a sí mismo y muere? ¿O es cuando le das off a la cámara de vídeo? ¿Cómo? Si es arte vida, ¿cuándo para el arte? Yo te tengo una pregunta sobre ese tema. De hecho te quería preguntar, cuando mencionaste sobre que el arte es una metacrítica, o sea, de cierta manera el buen arte tiene que ser una metacrítica de su propio medio. Quería preguntarte ¿cuál es la crítica que se está haciendo con el performance art? Porque ahora, pues digo, está Marina Abramovic, que está, pues digo, ya ha hecho una gran obra ahí, y lamentablemente no sé decir muchos otros nombres grandes en performance art, pero sé que es un arte que ha estado creciendo mucho. Y sí, es efímera. Y también el street art ha nacido últimamente. Sí. Pero ¿qué crees que están tratando de decirnos estos? O sea, ¿qué metacrítica están haciendo al hacer arte a través de performance o hacer arte a través de street art? Son muy diferentes, pero para mí, por ejemplo, el graffiti, que nace, si quieres, en las calles de Nueva York, primero, lo que sea, desde una perspectiva de incluso que violenta la propiedad pública y privada, tiene una intención de generar un espacio porque lo que hace son tags o lo que pones es tu nombre muy grande que es totalmente estúpido si quieres, claro. Pero es porque tu identidad es una mierda dentro de una ciudad grande, dentro de un barrio tal y tu expresión es bruta porque estás intentando buscar algo de espacio y lo haces ejerciendo violencia, violentamente, ¿vale? Y buscando diversión o como quieras llamarlo. Que no estoy defendiendo con esto ni violencia ni tal, pero entiendo la idea de explosiva, ¿no? Sí. Y Marina Abramovic, como más artistas, yo creo que tiene cosas interesantes, otras que no me interesan tanto, ¿no? Que juega una provocación directa con el público, etcétera, etcétera. A mí no me gusta nada la sangre, o sea, un artista en la documenta de Kassel en Alemania en los 60 se cortó que la estaban pelotas, creo, cortando y está saliendo desangrado porque no llegó al hospital. Entonces, digo, tiene mucho mérito, pero no. O hay otro artista, ahora no me sale el nombre de un artista americano que se hizo disparar en un brazo, ¿no? Y creo que tiene interés, Sí. Al igual que el mismo artista disparó a un avión comercial, como probando al lado de una playa, otra vez en California, ¿no? Órale. O otro artista, Alan Capro, que él daba clases en San Diego cuando yo estuve y bueno, estaba muy mayor ya. Él tiene varios libros de arte vida, ¿no? Y él sí está más cerca siendo de esta generación de estadounidenses mayores, hippies, etcétera, etcétera, que están más en el flow de arte y vida. Entonces él decía, no, yo barro la galería y es arte. Pero había los artistas también, Michael Asher, californiano también, que hacía arte súper interesante para mí, conocido a nivel mundial, no solo trabajo en Estados Unidos, de cambiando galerías, cambiando percepciones de la gente que va a ver el arte.
etcétera, etcétera, ¿no? Sí. O sea, yo creo que pero una pregunta, tiene que haber esta experimentación. Yo creo que ¿no te parece que la metacrítica que está sucediendo es como esta idea de, o sea, cómo podemos generar algo que pudiera tener un valor artístico infinito y no fuera comprable? O sea, cómo, no sé si, porque por ejemplo veo los esfuerzos de Banksy de, ¿sabes?, de hacer estos parques de diversiones distópicos o pintar en una pared que es controversial o hacer el cuadro este que se autodestruye en el momento de la subasta, pero como que son backfire porque a fin de cuentas la gente encuentra o el mercado encuentra una manera de monetizarlos. Sí. ¿Sabes? O sea, como que no escapa la monetización. Y lo que yo creo que la metacrítica ahorita es esta idea de hacer que las cosas sean de un alto valor artístico, ya sea por el impacto cultural o por la crítica social o por el desafío que presentan a la sociedad, y al mismo tiempo que se resistan a la banalización del dinero. O sea, que se resistan a ser cuantificados. ¿Me explico? O sea, no sé si... Hay cosas de esas, ¿eh? Sobre todo piensa que también hay cosas que desaparecen, o sea, cosas que, ¿sí?, que no pasan a estar en ninguna colección. Por claro. ejemplo, en mi práctica yo no tenía ningún interés de ser coleccionado, vamos a decir, ni de participar del sistema de galerías, Sí. porque no me veía produciendo estos objetos que son adquiribles, vamos a decir, Claro. ¿no? Pero con el tiempo sí he entendido, no te respondo del todo, pero sí he entendido también del valor de un legado y de una conservación de un legado. Que quizás suena muy aburrido, ¿eh? Si yo voy al museo, ¿cómo se llama este museo en Ciudad de México, antropológico, ¿no? Que recoge todo lo que ha habido en México. Ah, sí, claro. También en Londres, ¿no? Sí. El Museo de Antropología, creo. Ese que... Antropología. Sí. No sabría decirlo, me da vergüenza. Sí. Acabo de ir hace 2 meses, sí. Sí, no, yo no sé. Muy pesadísimo de ver, pero creo que hay un valor, más allá de lo turístico, más allá de todo, de ver cómo los seres humanos vivíamos hace X cantidad de tiempo. No, ¿no? Entonces, en el patrimonio, con el tiempo sí identifico un valor. Sí. En ese sentido estoy de acuerdo. Y de hecho, acabo de platicar con Mateos ayer de esto. Estoy preparando una presentación para el viernes. Y una de las slides voy a hablar sobre la importancia del arte en este sentido de la trascendencia de la historia. Y leí un artículo hace poco que me encantó que decía que hubo como una inversión de la lectura de Inglaterra victoriana, como diciendo, para entender realmente lo que era la vida en la Inglaterra victoriana, tú tienes que leer las obras de Shakespeare. Y básicamente ahora lo que se plantea es lo opuesto. Lo que se plantea es, no, si tú quieres entender a Shakespeare, tienes que entender Inglaterra victoriana. Pero realmente Shakespeare es el que realmente entendió. Es el que realmente entendió y es el que realmente tiene una expresión mucho más infinita y mucho más duradera y mucho más pura, si quieres, que logró abstraer algo de la realidad, encapsularlo en un pedazo de contenido, y ese contenido es el que supera la prueba del tiempo. Entonces, en ese sentido estoy de acuerdo contigo. O sea, que a fin de cuentas en la antropología del comportamiento humano, el arte cuenta esas historias, o el arte logra, digamos que, separarse de algunas cosas que parecen solo nublar nuestra percepción de la realidad. Creo que el arte, para mí, y otra vez, buen arte, sea literatura u otra cosa, tiene que ser polisémico. ¿Tiene que ser qué? Polisémico. Tiene que ser polisémico. No podemos no tenemos por qué entender lo mismo los tres. Sí, claro. Okay. Sí, claro. Tiene que evocar diferentes cosas, ¿no? Sí, los mejores obras tienen muchas interpretaciones. Como arte posible, desde el análisis, desde un estímulo de una obra, crea otra obra, en la interpretación. Claro. Y yo no si yo leo poesía, no puedo pretender tener la comprensión completa ni entera, ni quizás la quiero, porque siempre va a ser una comprensión discontinua. Sí, claro. Luego leemos los tres el mismo libro de este filósofo coreano que me decías el otro día. Byung-Chul Han. Y vamos a entender, vamos a interpretar cosas diferentes porque las vamos a cruzar con opinión, con otras ideas, con una chica que ha pasado por al lado mientras leías el libro, o ibas volando en avión y leías el libro y estabas con otra cosa. Y claro. Y es parte de tu comprensión. Mi maestra de literatura, híjole, es que el video está desfasado con el audio, entonces no estoy seguro. Pero bueno, mi maestra de literatura, bueno, yo me aventé una
Antes de aventarme mi maestría en filosofía, hice un año de literatura europea y filosofía, ¿no? Para como calentar los motores antes de entrar a la maestría. Porque mi background no es filosófico. Yo estudié ingeniería industrial y de sistemas antes de meterme. Entonces, como que para llegar un poco más cercano al otro lado del péndulo, hice un año de bridge, de carrera, ¿no? Antes de brincar a posgraduación. Y mi maestra de literatura europea me dijo que las mejores obras de literatura son espejos. Y lo que importa no es el tipo del espejo. O sea, lo que importa es lo que vemos en el espejo. Que es esto que dices, que el buen arte es un arte que te refleja de cierta manera, ¿no? No de cierta manera, que te refleja, híjole, ahí se pone difícil usar lenguaje para hablar de arte, pero que un espejo que refleja bien, vaya, un buen espejo. Cada quien puede escoger qué significa un buen espejo en su mente, ¿sabes? Hay uno de un artista que siempre me interesa mucho, es Michelangelo Pistoletto, está todavía vivo, italiano, del movimiento Povera, que luego trabajé con él mucho tiempo. Michelangelo tiene una obra muy conocida que se llama Metro Cúbico de Infinito, ¿vale? Y son 6 planchas de espejo. Lo explico sencillo, es una fórmula, porque hace un cubo de 100 centímetros por cada lado, pero se apoya sobre sí la estructura. Entonces son planchas creo que de 140 por 100. Para que le sobre 20 por arriba y 20 por abajo siempre. Y lo que hay dentro es oscuridad, evidentemente. Sí, porque no hay luz. Es una obra. Pero son puros. Siempre reflejar. Y si intentas verla, se empieza a reflejar. Abrirlo. ¡Wow! Está interesantísimo. Michelangelo igualmente hacía otras obras que eran Está chido. espejos con serigrafías de personas, vamos a decir, como de un entorno cotidiano, de un señor, una señora, con sombrero, con el periódico, etcétera, etcétera, para buscar el reflejo del espectador, justamente. Y luego ya hizo más performance y con el tiempo otras cosas, etcétera, etcétera, pero hay un factor performativo. Sí, hay. En el momento que él, casi todo el arte, yo creo, todo el arte... Porque hay una historia. Está pensando en el espectador. Sí, claro. O sea, entonces, es cómo integras en ese espejo que tú dices, quizás lo de Michelangelo con mucha literalidad, a aquel que viene a ver tu trabajo, porque lo tangibilizó. Lo de antes, quizás no hay obras si no hay espectador. Si no hay espectador, exacto. Sí. Me acuerdo de un poeta, no me acuerdo el nombre y no me acuerdo ni dónde lo leí. Se me hace va a estar muy difícil encontrarlo, si alguien nos ayuda a encontrarlo estaría padre, pero que al final de su vida él seguía escribiendo poemas más que nunca, pero terminaba el poema y lo metía en una caja fuerte y lo cerraba. O sea, nada más, así como tú decías, hacer arte por hacer arte. Sí, o sea, porque no podía dejar de escribir. Pero está raro. Pero también es un statement. Sí. Ponerlo en una caja fuerte ya está haciendo una performance. Sí, o sea, el hecho de privar al espectador de participar en el arte es darle un lugar al espectador. Sí. O sea, es darle un lugar externo, pero es darle un lugar. ¿Te acuerdas que te platiqué? Hay 2 obras divertidas, ¿no? Es una de otro artista de los 50, 60, italiano también, Manzoni se llama, que enlató su mierda. Mierda de artista. No manches. Y el precio de venta era el peso del chorongo, se puede decir, o del mocordo, o de... ¿Qué es eso? De como lo llames, sí. En oro. ¿Es en serio? Se vendió a ese precio. Al día de hoy vale muchísimo más. Es que es chingados. ¿Qué se puede concluir? No te puedo decir el año exacto, pero échale principios de los 60. Órale. Y viendo lo que decía Mateus, claro, es un momento donde tú piensas una industrialización, se acaba la Segunda Guerra Mundial, industrialización, claro. Publicidad, consumo, bolsa, maquinización de la sociedad, tal, todos tenemos coche, etcétera, etcétera, compramos el periódico y el fin de semana descansamos, y entonces el arte tiene que participar también de esa mecanización. Sí. Y hay una película de Aki Kaurismäki que se llama La vie de bohème, y entonces son como unos bohemios viviendo en París que escriben, que tal, que cual, y que pasan mucho frío porque su vida es una mierda, porque no ingresan,
pero a la vez es un poco la idea de que quizás no son muy buenos escritores ni artistas, Sí. no se atreven, Claro. y entonces, como no tienen dinero, acaban quemando sus escritos para darse calor, pero una idea de que lo uso como excusa para darme calor. Pero realmente era una mierda. Sí, Mierda. sí, claro, claro. Bueno, yo tengo un punto muy interesante ahí que platicar. Digo, como platicamos el tema de es imposible no atravesar la subjetividad de uno, ¿no? Yo como filósofo, ahí noté que estuvimos contestando como inconsciente o conscientemente una pregunta estética, ¿no? Que es la de la filosofía del arte, que es ¿qué es arte? Es una pregunta muy compleja, ¿no? Digo, es una pregunta muy grande y yo no creo que lleguemos nunca a una conclusión por la misma definición de arte. Y no tenemos que, no es el objetivo. Que creo que no es importante. No es importante, de acuerdo. Solo que me evocó un pensamiento de Aristóteles, ¿ok? Y para platicar sobre este pensamiento de Aristóteles hay que hablar un poco de dos palabras en griego, ¿no? Que es argos y arete, ¿no? La palabra argos significa la función, ¿ok? O el fin. Es uno de los fines de los cuatro definiciones los cuatro fines de Aristóteles, ¿no? Argos. Y arete es la excelencia, ¿ok? Entonces Aristóteles aplica este pensamiento a todo, no solo al arte, ¿no? De hecho, en base a esas dos palabras, Aristóteles hace su argumento al significado de la vida, usando esas dos palabras. Entonces él dice, para todas las palabras que usamos, para todas las cosas que hay, sean conceptos, sean objetos, sean sentimientos, todo, haz de cuenta que, digamos, hablemos de un vaso, ¿no? Entonces, está el argos del vaso, que es el purpose. Es la función del vaso. De hecho, hay cuatro funciones, pero solo vamos a hablar de una. El argos del vaso, ¿cuál es la función de un vaso? ¿Ok? ¿Y cuál es la excelencia, el arete del vaso? Entonces, y de ahí viene la palabra buen en el sentido, en el contexto de Aristóteles, ¿no? No me quiero meter al bien y el mal, ¿no? Pero hablando de un vaso, usando este ejemplo, ¿qué es un buen vaso? Un vaso que cumple su función. Por ejemplo, un vaso con un agujero abajo no es un buen vaso, porque su función de cierta manera es mantener un líquido y que lo puedas tomar. O sea, tal vez un buen vaso para líquidos fríos, un vaso que mantiene los líquidos fríos o calientes. Entonces, un vaso grande, un vaso chico, etc. Y luego una excelencia, que es un vaso excelente, ¿no? Entonces, ahí podemos hablar de cierta manera. Y Aristóteles se lo lleva, esa misma idea se la lleva a un chorro de aspectos. Esto está en Nicomachean Ethics, en la ética nicomaquiana. Y está impresionante cómo tuvo esa forma de entender y como ese framework de plantear. Y se puede aplicar al arte. O sea, ¿cuál es? O tal vez no se puede aplicar al arte, que estaría algo padre que podremos definir aquí. ¿Cuál es la función y cuál es la excelencia? ¿Cuál es la función del arte y cuál es la excelencia del arte? Y también hablando del mercado. Y qué raro que la palabra arete se parezca tanto a la palabra arte. Pero creo que no tiene nada que ver. Creo que es una casualidad. Arete yo creo que sí se utiliza, ¿no? Habría que ver en griego. Habría que pensar en griego. Sí, o sea, ¿cuál es tu arte? O sea, porque... No, pero que como alguien tiene mucho arte, cuando hace algo muy bien, en el sentido de hacer excelentemente, ¿no? Sí, hay una relación de la palabra arte con el sinónimo de excelencia. No, pero porque, espera, habría que ver cómo se dice arte en griego. Sí, claro. Art, sí. ¿De dónde viene art en anglo? Sí, pues habría que ver cómo le... Las raíces creo que son diferentes, pero bueno, no sé, creo que es una coincidencia. Alguien nos podría corregir. Pero bueno, creo que... Hay cosa que pero lo que tú dices, Mateus, estaba pensando son más elementos de diseño, ¿no? De force follows function. Pero creo que me interesa más, y es más actual casi, motions follow function. Porque si no se puede convertir todo en demasiado estricto y en demasiado solo se entiende el mundo de una manera. Y entonces creo que cada uno de nosotros tiene sus cosas, o tiene su background cultural y tiene sus elementos diferentes. Y yo qué sé, si lo pongo un poco así, yo creo que el sentido de Starbucks en España es totalmente diferente a Estados Unidos o en Italia, porque son países con cultura de café. Claro. Entonces, lo que quieres es tener experiencia gringa, como de ir a un McDonald's, pero no estás buscando un café. Bueno, ya a día de hoy ya se mezcla, pero, sí, se mezcla un poco digo que los aspectos emocionales tienen un vínculo etnográfico local, no local de España o de México o de otros sitios, sino de míos, que creo que son importantes, porque si no es como
una robotización del entendernos nosotros como personas en el sentido al vaso, y entonces este vaso que creo que es justo de IKEA, todo IKEA está haciendo todo perfecto. De que los únicos buenos vasos son los vasos de IKEA. Nos vale, ¿no? Sí, eso es un ¿Y cómo haces paz hacer con esta idea de...? Porque, pues digo, a fin de cuentas es algo que digo, te lo estoy preguntando real por la duda de yo tener este conflicto existencial, ¿no? Y hemos tenido muchas conversaciones muy buenas sobre cómo administrar agencias, sobre, ¿sabes? O sea, cómo hacer desarrollo de clientes, cómo lidiar con esta idea de, o sea, ser un creativo, pero vender tu creatividad, porque, pues, a fin de cuentas eso es lo que hacemos, o sea, vendemos nuestra creatividad. O sea, nuestras ideas están a la venta, ¿no? Y obviamente, o sea, no sé por qué empiezo a escuchar este jargón de, ¿sabes? De emotion follows function. Y no sé por qué he estado peleado con el diseño los últimos años, porque siento que se ha vuelto como esta, ¿sabes? O sea, la prostitución sistemática de grandes ideas, ¿sabes? Pero la prostitución sistemática de grandes ideas muchas veces para fines muy perversos. ¿Sabes? Y ese ha sido mi conflicto como agencia los últimos años. Y digo, y tú sabes el tipo de trabajo que hago. O sea, yo soy muy guerrillero y me peleo con la gente y trato de exigir más y soy duro con mi crítica y invariablemente que esté sentado en una mesa directiva de la mayor empresa del mundo, digo lo que pienso. O sea, no me importa perder clientes por choques de ideologías y demás, pero invariablemente sigo viviendo con esta frustración de decir, o sea, el diseño se ha vuelto nada más que la prostitución sistemática de las ideas de grande potencial de cambio, al que mejor pague por ellas. Ya. No tengo una respuesta, ¿eh? Pues adiós. Adiós. Se acabó la entrevista. Es que hay una... Yo tengo más o menos una respuesta. A ver. Tú sí tienes, Mateus, la respuesta. Más o menos. Sí. Pues, dale. Yo es que no quiero ver... Hay otro libro de... Se me ha olvidado el título ahora. Es de Douglas Rushkoff, como un filósofo justamente, ¿no? Sobre nuevas tecnologías y sociedad, etcétera, etcétera, es algo de coerciones, no me acuerdo el título completo. Okay. Entonces, creo que parte de la idea es que convivimos juntos. O sea, no podemos pensar en un bloque de los buenos y de los malos. No. Es demasiado maníaco, ¿no? Verlo, sí, claro. Nadie es puramente bueno ni puramente malo. Sí, otra cosa es qué se hace con tus ideas o con las de un compañero tuyo, ¿no? Es que no lo sé, o sea, pero parte de lo que yo busco, y es de donde empezamos a conversar hace un par de semanas, ¿no? Sí. Es como esta idea de participación social, ¿no? Entonces, sí. El diseño se convierte en una herramienta de proveer servicios, de tener un estilo de vida, unos ingresos y también buscar un impacto en las organizaciones. Sí. Y entonces... Que creo que eso lo compartimos y de hecho también mucho por eso, o sea, me dio mucho gusto que retomáramos la conversación. O sea, yo ahorita mi postura es, y creo que te lo platiqué, o sea, mi postura es mucho más Robin Hood. O sea, yo estoy tal cual tratando de ver, o sea, porque yo lo que creo que ha pasado es que gran parte del boom económico neoliberal ha venido de las economías de la escala y de la explotación de las masas, la verdad. O sea, sí, claro. poniéndolo seco, ¿no? Poniéndolo face value como yo lo interpreto, a lo mejor está muy bipolar mi interpretación, pero yo creo que mucho el crecimiento... pero es la raíz más grande. Sí, ha venido de eso, o sea, es el que es dueño de la máquina tiene una capacidad productiva enorme, el que hereda la empresa tiene una capacidad administrativa y de capital infinita, y poco a poco vamos generando esta gente que está orillada a, pues yo tengo solo el valor de mi tiempo, mi capacidad productiva y mis talentos, y soy desechable, ¿no? Y lo que creo que ha pasado mucho es que el diseño, y te lo digo realmente con el corazón partido, porque yo estudié la carrera de diseño industrial realmente como un idealista. O sea, porque a mí siempre me ha gustado dibujar, me gustaba escribía poemas cuando estaba en preparatoria, hice escultura con vidrio, con cerámica, o sea, siempre me gustó mucho la atención al arte, invariablemente que no tuviera ningún gran talento, pero siempre me gustaba mucho todo el tema de creatividad. O sea, la creatividad pura siempre me llamó mucho la atención.
Y cuando empecé a estudiar diseño industrial dije, wow, qué padre, hay una manera de hacer una vida sobre mis aspiraciones creativas, mis aspiraciones artísticas, si quisieras verlo así, pero de una forma pragmática, o sea, de una manera que realmente mejore la calidad de vida de los demás, que también me parecía muy noble, que era de que, oye, bueno, pues si hay un punto de encuentro perfecto entre hago lo que me gusta, puedo ser creativo, puedo estar inventando y soñando con el futuro, inventando formas y cosas nuevas, y al mismo tiempo puedo hacer cosas que mejoren la calidad de la vida de la gente, me sonaba como la profesión perfecta. Pero siento que poco a poco, en los últimos 15 años que he trabajado como diseñador, ha sido un proceso como descorazonante en el sentido de, o sea, das una gran idea, y puede tener una muy buena índole moral por detrás, una muy buena ambición de estructura social o de ingeniería, de reingeniería social o de redistribución de valor o, ¿sabes?, de reenfoque cualitativo. Y ni siquiera estoy culpando a alguien en específico, porque no creo que sea una culpa individual, es una culpa colectiva, de que encontramos una manera de transformar estas ideas en una manera más de explotar a través de las economías de escala. Entonces, oye, pero mira, es una buena idea, pero como la tienes tú, se la podemos vender a 1000 personas. Si le cambiamos esto, a lo mejor la vendemos un poquito más barato, pero se la vendemos a 1 millón de personas. ¿Sabes? Que es como que puta madre, güey. No era exactamente a lo que iba, pero ¿qué haces? Es que ahí yo creo que... La cosa es, ¿qué haces entonces? ¿Haces eso? Digo, lo voy a poner así. ¿Haces eso o cagas dentro de una lata? Sí, güey. Y las guardas en un cofre. Era una serie, igual vendió 20 latas, ¿sabes? Es donde quieres estar. No, es interesante. ¿No? Es serio. Es serio, sí. En caso de que hagas arte interesante, porque igual si tu arte es literalmente mierda... Va a valer lo que vale la mierda. Claro, sí. Tal, pero, pues es selling out. Vamos a decir que tu idea también es buena, ¿vale? Entonces, sí, estamos suponiendo. Pero ¿en qué ámbito te quieres ubicar, en qué ámbito te quieres mover? Y yo, para mí, a día de hoy, creo que va muy ligado a mis condiciones de vida, con mi hija, mi pareja, dónde quiero estar, mis experiencias y la curva de conocimiento que decía antes que quiero tener. Claro, o sea, cosas que te reten, que te... En arte, el arte es más divertido que los negocios. Siempre. El arte es más divertido, digo, como estilo de vida, pero claro, puedes estar quemando tus notas porque no tienes dinero para la calefacción. Sí. Eso también es parte del arte. Lo más probable que pueda pasar. Entonces, para mí ahora creo, por vicios que he adquirido por el camino, quizás es muy difícil volver para atrás a un estilo de vida más austero, voy a decir. Claro. Pero quiero mantener todavía la tensión, quiero mantener la emoción, quiero mantener el reto intelectual. Y lo que tú estás es en un reto intelectual y necesitas tensión. O sea, se te ha acabado una tensión y tienes que buscar tensión en otro sitio. Quizás es por eso que estás haciendo todos los podcasts, dando las charlas, estás buscando cosas nuevas que te resulten estimulantes para ti. Es como... Para mí, la época que me tocó ir a Singapur era súper estimulante. Sí, yo también la pasé muy bien esa época. Singapur no es ir a la selva, o sea, de hecho allí fumigan para que no haya ningún insecto, o sea, con lo cual... Es increíble. De hecho, igual a ti no te dejan entrar porque toses un poco, entonces, o sea, es un país que vive... hermético. Es muy raro. Muy protegido, ¿no? Sí. Pero... entender eso, o sea, hay un libro del arquitecto holandés Rem Koolhaas sobre Singapur que es muy interesante, desde la arquitectura y el proyecto arquitectónico de Singapur de viviendas sociales, porque sí, claro. Un gobierno autoritario históricamente, los 50 años que tiene Singapur, ha tenido una perspectiva social increíble, ¿no? O en aspectos de comida, cómo se prohíbe muy rápido la venta de comida ambulante y pasan a crear los hawker centers para parar todas las enfermedades que se pasaban por muchas cosas
que a día de hoy se ven en muchos países, en México también, ¿no? Claro. Pero al mismo tiempo están todas estas historias de los blogs que criticaban el gobierno y fueron clausurados. O sea, o sea La clausura, sí, o sea, el tema del autoritarismo pues también tiene sus retos. Ve lo que está pasando en China también, porque quieras o no, yo sí, y es un tema que un día me encantaría platicar contigo a profundidad, porque pues esa época que vivimos en Singapur estuvo increíble. Yo de alguna manera llevé a Sierra a Singapur cuando estábamos haciendo proyectos con el gobierno. Y después tú continuaste, ¿no? O sea, seguiste haciendo proyectos con ellos. 2 años, como 2015, 2016 Sí. y quizás 2017 también. Entonces hay algo muy padre ahí, porque yo siempre sentí que Singapur era como un laboratorio económico, político y de ingeniería social de China. O sea, haz de cuenta que yo siempre tuve esta idea. Sí, porque digo, o sea, se sentía la sombra de China en todo en Singapur. Es bien extraño. O sea, no sé Pero si... imagínate, ahora estamos negociando con una fundación que pertenece como a uno de los hombres ultra ricos de Taiwán. Sí. Y nuestro marchamo de calidad es, si habéis hecho esto en Singapur, queremos que lo hagáis en Taiwán, porque tienes el visado Sí. de calidad de Singapur. Exactamente. Y de hecho, o sea, eso fue lo que yo entendí después de trabajar con el gobierno de Singapur. O sea, realmente se siente como una incubadora de ideas a futuro. Haz de cuenta que tienen como... Es una rata de laboratorio que tienen ahí en una península donde no hay entrada ni salida más la que ellos digan, un costo de entrada altísimo que es inaccesible para la gran mayoría de la población, y hacen muchas pruebas de experimento social. O sea, el tema de los horarios de cierre, el tema de las reglas, las penas de muerte contra corrupción. O sea, muchas de las cosas que ahorita ves en mainland China, de alguna manera fueron como implementadas en Singapur. O sea, Pero Singapur es el súper ejemplo para... Ingeniería social, ¿eh? Sobre todo sudeste asiático, pero puede ser para gran parte de Asia también. Hicimos un proyecto más recientemente en Manila, en Filipinas. Ajá. Y siempre están mirando... Pero lo que pasa es que la manera de ser o la idiosincrasia filipina es radicalmente distinta, diferente, ¿no? Sí. Y lo filipino tiene una herencia española pasada por México, porque los españoles descubren Filipinas de camino de vuelta, salen de alguna zona del Pacífico mexicano buscando una ruta de vuelta a España y se encuentran con estas islas filipinas vírgenes, con los autóctonos, y entonces llega a México lo peor de lo español con lo peor de México mezclado. Entonces, suena increíble. Suena un buen lugar. Es un sitio... ni la comida está buena. Sí, es como la bebida oficial es el calimocho y la comida especial son los tacos de fideo o algo así. No, hay una comida que le llaman adobo. Adobo. No me acuerdo lo que era. Había mucha casquería. Casquería se entiende como muchas entrañas y muchas Sobradas. cosas. Sí, son las entrañas, las vísceras. Y bebida sigue siendo Asia, entonces no beben tanto alcohol, etcétera, etcétera. Pero fíjate que a lo que... Mira, incluso, si puedo contar dos cosas que me encantaron de Filipinas, hay una cadena de hamburgueserías, Hollybees, se llama Filipina, que existe también. Luego en Singapur había uno. Me imagino para filipinos singapurenses, sobre todo filipinas que trabajan en hogares, etcétera, sí, muchas. Hollybees. Sí. Y entonces, en Filipinas, que había unos con los que trabajamos, estaban muy contentos de la capacidad de upscaling de los filipinos, ¿no? Como de recuperar cosas, de recuperar el desecho, ¿no? Y gente que cocina, gente que vive en las chabolas, en las comunas, en la calle, que cocina a partir, esto es muy interesante para filosofía, cocina a partir de los desechos de Hollybees. Y se llama pak, el estilo de cocina. Y tienen ya platos, porque separan el pan de la hamburguesa de tal, y con el pan vuelven a hacer pan, con las hamburguesas hacen una sopa, que luego también usan la carne en otros sitios, etcétera. Entonces, nosotros no podemos comer eso porque evidentemente... Sí, te mueres. A mi médico de aquí, como yo entusiasmado, te como mueres. Super, dije, mira qué interesante. Y mi médico dice, no se te ocurra comer eso. Y digo, no, es imposible, ¿no? Antes me matan a mí para comerme a mí antes de poder llegar a comer eso. Pero
es de gente realmente que no tiene nada de recursos. Y otra cosa, diversidad. Sí, es una industria. Qué deprimente. Pack, muy interesante. Hay una cocina entera ya hecha, unos platos ya hechos, ¿eh? Y en Hollywood, perdón, les separan ya los desechos, un poco para que esta gente pueda cocinar. Ya, pero es merma, no basura. O sea, no es lo que sobra de los comensales, es lo que sobra de la producción. No, y de los comensales. ¿También? Es lo que tú tiras al cubo. Pero lo agarran de los basureros o lo ponen en un lugar especial, obviamente. En unas bolsas y la gente lo recoge. Los que tienen hambre porque no acceden a comer nada, sí, lo recogen. No es merma, son ya hamburguesas que has comido la mitad. Ya, ahí te va. Ahí te va a decir. Se me hace que vamos a tener que hacer otro podcast completo sobre el tema de política porque estuvo buena la plática y nos extendimos. Una cosa más sobre lo de Filipinas. A ver. Como fin. En la época de lluvias, en Filipinas, en Manila, perdón, en el resto de Filipinas no lo sé, pues hay tifones, etcétera, etcétera, y se producen inundaciones, ¿no? Porque sí hay carreteras, pero no están tan preparadas como para drenar todo el agua que sucede. Con lo cual, se crean piscinas públicas en el espacio público de unas dimensiones gigantes. Sí, claro. Y en los electrics de coches, ¿sabes? Los niños saltan entonces desde el puente que pasa por arriba porque abajo tienen 3 o 4 metros de profundidad de agua. De lluvia. No. Y se convierte en un parque acuático, ¿sabes? De un theme park, de un aquapark. O lo de que toda sea. la ciudad se transforma en un aquapark. Fantástico. Y digo, de culturalmente cómo cada uno de nosotros vivimos las cosas, cómo usamos la ciudad o el entorno donde vivimos y cómo... o sea, evidentemente yo no me bañaría en ese agua ultra sucia. No, pues obvio no. Pero la gente que no tiene opción. Simplemente el disfrute de las personas, ¿no? Sí, así iba mi respuesta sobre lo de diseño. A ver. En realidad, ¿qué opción hay? O sea, ¿sabes? Hay muy pocas. A cada quien le toca un set limitado de opciones. Todos nacen en un cierto lugar del mundo, a todos les toca un cierto tipo de familia, todos tienen un cierto tipo de talentos, capacidades, habilidades, intuiciones. No todos somos, de cierta manera, iguales. O sea, todos tienen ciertas capacidades diferentes. Sí somos iguales en muchos aspectos, pero hay aspectos, por ejemplo, profesionalmente, cada quien tiene aptitudes diferentes. Y estamos, o sea, cada quien es parte de un país que tiene ciertas leyes. Pero entonces, es que a ver, ¿cómo podrías, o sea, en el tema de... ¿Y a qué estás dispuesto a sacrificar? También volviendo a parte de tu respuesta, Asier, haz de cuenta que dijiste que ya tienes ciertas formas, cierto lifestyle, y ya volver atrás a otro estilo de vida ya... O no se puede o es muy difícil, o sea, son sacrificios muy grandes. Entonces ahí la opción o lo que uno tiene que pensar es, o sea, ¿qué puedo hacer? No solo qué quiero hacer. Pero ahí te va específicamente cuál es mi impasse con estos temas, ¿no? Sí. Ahí abrí otra media hora de plática, güey. Los vi a los dos así de que... Pero ahí te va específicamente dónde está mi impasse con esto, ¿no? O sea, la pregunta, si la trato de precontestar, de sintetizar, es un doctor que solo trata de amenizar los síntomas de una enfermedad en lugar de atacar la origen de la patología, ¿está haciendo lo correcto o no? Completamente no. Pero ese es mi problema. ¿Por qué? Y ahora voy a... síntomas y no la raíz. Exactamente. O sea, tú sabes que existe un problema de raíz, tú sabes que existe una patología, pero tú como doctor lo único que haces es amenizar los síntomas. O sea, mitigar el dolor, mitigar el sufrimiento, hacer que la patología sea más tolerable. ¿Okay? Acaba de salir una noticia en Estados Unidos que contrataron a los mayores arquitectos de Estados Unidos para rediseñar las escuelas del futuro para que fueran más seguras contra los mass shootings. ¿Okay? Y empezaron a diseñar escuelas circulares. Porque dicen que el mayor problema son que los pasillos son rectos y muy largos y le dan mucho campo de tiro a los niños que traen ametralladoras. Entonces dijeron, si hacemos pasillos circulares, va a ser más difícil que maten tantos niños. Qué vergüenza, güey, que somos... O sea, siento, Asier, que ese es el trabajo del diseño hoy en día. Pero bueno, el trabajo del diseño hoy día es o tú no participar como arquitecto de esos proyectos. Y sí. Dices, pero es que, a ver... Si no puedo cambiar... Pero a lo mejor... No participo. Pero la premisa es, si yo dejo que los síntomas te sean intolerables, vas a tener que tratar la patología. Sí, es claro.
Pero pregunta, o sea, en ese contexto, ¿cuál es la función del diseño? ¿De qué sirve el diseño ahí? O sea, yo empecé... Pero es creatividad aplicada para mejorar la calidad de vida. Okay. Ahora, ¿qué significa mejorar la calidad de vida? Diego, ¿cuántas veces a lo largo de tu trabajo te ha sucedido que un cliente te viene, mira, hicimos un proyecto, bueno, da igual, te viene y te dice, quiero esto, o bueno, perdón, dame una solución. Yo odio el paradigma, ¿cómo se llama? Challenge o reto o solución, ¿no? Porque me parece demasiado lineal, ¿no? Sí. O sea, comercialmente, en un pitch comercial, vale, porque me facilita un poco la vida, Para vender, pero claro. no me creo que la vida ni el recorrido del trabajo es así. Sí, yo de ninguna tampoco. manera. Sí. Okay. Pero te viene un cliente y te dice, en nuestra organización tenemos esta situación y tal. Y entonces ellos o solo ven un trozo o no quieren verlo o sabes que la solución que va a salir de eso, el proyecto que va a salir de eso va a ser pobre. Sí. Y o sea, no sé, pasa o mucho, sea, pienso en un trabajo que hicimos con un banco. Sí, pasa mucho. Que es un banco que castiga a la gente. O sea, aquí nos dicen, queremos dar mejores servicios a nuestros clientes, más human-centered y todo como más amable y más deseable. Y digo, pues lo que tienes que quitar es cuando tú sabes que una persona va a tener un descubierto en su cuenta, no lo castigues, sino dice lo que va a tener el descubierto. O sea, Antes de herramientas penalizarlo, digitales, y tú tienes predictiva ya, porque tienes la tecnología de que a esa persona le cae el seguro del auto o otro gasto que le desequilibra, Sí. que va a hacer que tenga la cuenta en rojo. Entonces, tú puedes ser amable y decírselo de antemano en vez de esperar a que suceda Y multarlo. y pegarle la espalda y decirle, ahora me pagas El doble. 30 euros o Sí. 30 dólares por un descubierto de minúsculo, no te digo una cosa millonaria, de una cosa de Sí. gastos comunes de una familia. Con lo cual, si yo veo que mi cliente no me hace ni caso en esto, digo, pues acabaré el trabajo, pero realmente el impacto que hemos tenido es nulo, sí. nulo. Es nulo, sí, es nulo. Entonces, ahí es donde está mi impasse. O sea, esa es mi gran duda existencial hoy en día. Porque siento que, o sea, ¿qué haces? O sea, tu trabajo como doctor es, bueno, pues mínimo voy a amenizar los síntomas para que la gente pueda tener un estilo de vida más tolerable. O realmente decir, de tanto estar amenizando síntomas, lo que estamos haciendo realmente es que nadie ataca la patología. Ignorando la patología. Sí. Pues toda función tiene, o sea, yo creo que toda disciplina tiene sus limitantes. O sea, no todos los problemas son problemas que se resuelven con diseño, que se resuelven con sí. negocios, o que se resuelven con arte, o que se resuelven con filosofía. Cada problema tiene una mezcla de sabores de diferentes cosas. Igual y de cierta manera llegaste a una cierta limitación del diseño. O llegaste a un punto en el diseño en donde ni siquiera un doctor, una persona con doctorado en diseño te puede enseñar algo nuevo. Claro. Y te toca abrir un nuevo mar del diseño. No, claro, ¿Para qué diseñar? ¿Para qué? Pero por eso mismo, ahorita mi postura moral es no hacerlo es mejor que seguir tratando síntomas. Pues hacerlo diferente. Porque bueno, no hacerlo, digo, bueno, ahí entramos a un tema Sí, güey. súper largo. Es que sí Hay es- un tema muy largo. sí ahí es que un tema- platicar. sí es un tema muy complejo. El tema de la pasividad versus la acción. Sí. El tema del idealismo versus el objetivismo. Claro. O el pragmatismo. Hay mucho, Para mí como el me pragmatismo. mezcla sin pretender ahora alargarlo, ¿no? Es como quizás en vez de tú tener una agencia de diseño, Sí. tienes que pasar al otro lado y ser más emprendedor. ¿Qué es lo que he hecho, eh? ¿Qué es lo que he hecho, es cierto? Diseño, ¿no? Más Como guerrillero, güey, sí. ser Es tú lo que he hecho. el motor, el generador de proyectos propios. Es lo que he hecho, o sea, es lo que he hecho. O sea, la agencia la mantengo y, o sea, todavía nos va muy bien y es una muy buena agencia y te digo, o sea, me ha funcionado, pero la verdad es que creo que también tiene una fecha de caducidad. O sea, eventualmente mis clientes me van a decir, estás loco, o sea, pues nuestro trabajo es hacer negocio. Y Yo no creo que tenga una fecha de caducidad. Y yo lo que sigo empujando es esta idea de que lo que se tiene que frenar a nivel global para mí es la avaricia. O sea, compañero. sí, yo sé. El instinto más antiguo. del ser humano. Obviamente, pero hay niveles. O sea, no estoy diciendo que no estoy diciendo que nos tengamos que deshacer de la avaricia. Pues, o sea, la avaricia a fin de cuentas es otra manera de decir deseo. Márcala Jeff Bezos. No, está bien, pero por Ya, eso, o sea, Zuckerberg. esos excesos es lo que... Y a ver, y a lo mejor ni siquiera es un hecho de abolirlos, de acabar con ellos, es dejar de celebrarlos. Sí. Porque, o sea, ni siquiera, hoy ni siquiera estamos en una época de decir,
oye, tal vez deberías de reducir y consumir menos y desear menos y ser feliz con menos. No, al revés. Ahorita estamos en una etapa de un uber celebritismo del consumo, donde el que más tiene es el mejor, donde el que más acumula gana, ¿sabes? Sí, Y el que más tiene tenis. el que más tiene colección de arte, carros, el que más tiene mujeres y viajes y experiencias. Como creo que era Lewis Hamilton, ¿no? El campeón del mundo de Fórmula 1, que se ha hecho vegano para ayudar al mundo. No, Sí, no es sí, cierto. sí lo leí. Sí, sí, No, es real, ¿eh? no puede ser verdad No, sí eso. es real, sí es real. O sea, y maneja un carro que básicamente quema más combustible Usa que un eso en tu avión. conferencia, güey. Sí, Usa eso. pero es que es ridículo, es absurdo. Lo había leído. El chavo el inglés que conocí en el Sí, del... eso lo gana el- para ayudar al mundo. Sí, y maneja un carro de Fórmula 1 que gasta tipo... Es un absurdo. Imagínate Es un todos absurdo. los vuelos que coge él. No, no, no. Son, no. ajá, su Ah, carbon su footprint. equipo. Toda la gasolina que usaban en las pistas. No, o sea, deja tú, él promueve la cultura de la gasolina. Deja tú lo que haga él de manera inmediata. Es una figura pública que promueve... No, o sea, es absurdo. No. Es completamente absurdo. Tenemos que hacer un episodio de long format con Con Asier, sí. O Sí, sea, Asier, neta. te debemos 3 un capítulo horas. ahora sí para Sí, hablar de güey. ideología política y consumismo nada más. ¿Cómo ves? No, yo creo que tenemos que hablar porque esto es como adelantando, vale, ahora viene el cartel, ¿no? Un Como preview. el siguiente capítulo. Un trailer. Cosas que están pasando en Chile ahora. Sí. ¿Y tú qué haces ahí si vives en Santiago o donde quieras vivir en Chile? O sea, ¿dónde te ubicas? Sí. En ese sentido. Pero no elaboramos ahora. Pero bueno, Sí, es puede un ser tema México, completo para otro. puede ser- Y lo podemos hacer rápido, ¿eh? Digo, si quieres nos ponemos de acuerdo y a ver si la siguiente semana o la otra nos ponemos de acuerdo y grabamos otra vez. Hecho, señor. Ok, Sí. encantado. Asier, Y la siguiente muchísimas en gracias. casa. Ah, no, Ándale, claro, güey. uf. Estaría buenísimo. O sí. en España, ni te pregunté, ¿en dónde estás en España? Y ahora estoy en Bilbao, pero estoy Bilbao. entre Bilbao y Madrid siempre. Entre Ok, Bilbao y Madrid. excelente. Pues muchísimo gusto, Asier. También estaría bueno Muchísimo platicar. Platicamos, ¿eh? Asier, grande abrazo, amigo. Hey, un abrazo. Nos vemos. Que Chao. estés muy bien. Bye. Bye.